doctor Cristian Ochoa y compañeros todos tengan un buen día. En esta oportunidad, a cargo del grupo 1, vamos a desarrollar el tema de hematología en la altura. Empezando con la exposición, daremos una pequeña introducción. Entonces, en este capítulo podremos examinar los principales factores responsables del aumento de la concentración de la hemoglobina, los cambios en el volumen plasmático, los cuales desempeñan un papel fundamental en el aumento inicial de la concentración de la hemoglobina y los cambios en la masa de los glóbulos rojos. También se hablará sobre la regulación de cada uno de los factores y la forma en que las respuestas son alteradas por la exposición a una hipoxia, ya sea aguda, crónica, en situaciones como el ejercicio y la postura. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que recordar, es que el ascenso a gran altura hace que la presión barométrica disminuya, lo que va a provocar un descenso en la presión parcial de oxígeno y como consecuencia una disminución en la saturación de oxígeno. Entonces, para mantener el suministro de oxígeno frente a estos cambios, de forma aguda, lo que nuestro cuerpo producirá como compensación será el aumento del gasto cardíaco, pero con el tiempo este mecanismo cambiará y al de ser un mecanismo compensatorio se convertirá a provocar un aumento en la concentración de hemoglobina en la sangre y por ende se provocará el aumento de la capacidad de transporte de oxígeno. Continuando con la exposición, tocaremos el punto de lo que es la perspectiva histórica, en la cual vamos a tocar a dos personajes muy importantes, que en este caso son Paul Berthe y François Bild. Entonces, empezando, hablaremos de Paul Berthe. Paul Berthe es un filósofo y político francés que en 1878 publicó su libro La presión barométrica, obra en la que se relaciona por primera vez la presión barométrica con los cambios que se experimentan en las personas en altura, a consecuencia de la reducción de la capacidad de captación de oxígeno por parte del organismo. También fue el primero en sugerir que la adaptación a la altitud podría deberse a algunos cambios en la sangre, como un aumento del número de glóbulos rojos y de la cantidad de hemoglobina, lo que permitiría un mejor transporte de oxígeno y de esta manera permitirían tolerar la exposición a la altura. Ahora, años más tarde, examinó la sangre de animales domésticos en La Paz, Bolivia, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, que le permitió mostrar que la capacidad de esta para el oxígeno era mucho mayor que aquellos animales de menor altitud, y los valores fueron de 16,2 a 21,6 en comparación de 10 a 12. Ahora hablaremos de lo que es François Bild. Quien por sugerencia de Bild viaja al Perú y se traslada a Lima a Morococho, que es un pueblo minero a 4.372 metros en los Andes, junto a un médico peruano, Mayorga, y se miden la cantidad de glóbulos rojos en ellos, en un perro, en una gallina y en una llama. Entonces Bild encuentra que sus propios glóbulos rojos suben de 5 a 8 millones luego de 23 días en Morococho, e interpreta que este aumento de glóbulos rojos se debe a la reducción del volumen plasmático, como un mecanismo de adaptación a la baja de presión barométrica en Morococho. Continuando, vamos a hablar sobre el contenido de oxígeno y la capacidad de transporte. Como ya se mencionó, un aspecto conocido en el proceso de aclimatación a la altitud es debido a dos procesos. Uno, debido al aumento del número de glóbulos rojos por unidad de volumen, y otro debido al aumento de la concentración de hemoglobina, lo cual mejora la capacidad de transporte de oxígeno al de la sangre, y como resultado se compensa la reducción de la saturación de oxígeno, lo cual se produce debido a la disminución de la presión parcial de oxígeno. Entonces, como podemos ver en la imagen, se puede observar que el contenido de oxígeno en la sangre de las arterias en un sujeto a nivel del mar y en otro sujeto aclimatado a 5.300 metros sobre el nivel del mar, llegándose a la conclusión de que el resultado de estos cambios es que si una persona se encuentra a más de 5.300 metros sobre el nivel del mar, lo que ocurre es que las personas estamos totalmente aclimatados, teniendo el mismo contenido de oxígeno arterial que al nivel del mar. Ahora también se llegaron a hacer algunas observaciones en las que se menciona que es poco probable que este mecanismo subyacente a esta adaptación haya evolucionado para servir a los seres humanos a gran altura, ya que el grado de beneficio que puede obtenerse aumentando la concentración de hemoglobina es bastante limitado. Y esto fue cuestionado por Carl Betz en el 2002, quien demostró que el aumento de concentración de hemoglobina tras la aclimatación no mejoraba en nada la capacidad al ejercicio máximo. Siguiendo se hablará del efecto de la altitud en el volumen plasmático. En este aspecto veremos cómo se regula el volumen plasmático y cómo cambia este parámetro en la altitud. Entonces,
Tenemos primero la regulación del volumen plasmático, el cual está controlado, donde interviene también el péptido natriurético auricular, el cual es una hormona que se sintetiza en respuesta a un estiramiento o también denominada elongación de la aurícula derecha, la cual se produce como resultado de la redistribución del volumen sanguíneo desde la periferia. Ahora, también hablando del péptido natriurético auricular, este provoca también la pérdida de sodio y agua por los riñones, lo que a su vez reduce lo que es el volumen plasmático. Ahora, vamos a tener otros factores que también afectarán a este sistema de regulación, y estos son la hidratación y la capacidad vascular. Hablando sobre la hidratación, vamos a observar que tanto la deshidratación como la hidratación afectarán en el volumen plasmático, así como en los compartimentos de los fluidos corporales. Hablando sobre la capacidad vascular, en este caso, la capacidad vascular estará determinada por el tono de los vasos sanguíneos, como las venas y los vasos de la piel, pero también el tono vascular dependerá de otros factores, como la temperatura, los niveles de catecolaminas, donde la vasoconstricción periférica desplazará la sangre de la periferia a la circulación central. Esto provocará la elevación así de la presión de la aurícula derecha y estimulará la liberación de este péptido natriurético auricular. Continuando, hablaremos de otros factores que también van a contribuir al efecto de la altitud en el volumen plasmático, los que son la hormona antidiurética, el estado de sodio y otros factores relacionados. En cuanto a la hormona antidiurética, en este caso, la secreción de esta hormona aumentará el volumen plasmático al disminuir la pérdida de agua libre en el riñón. También los niveles de esta hormona estarán regulados por los cambios de la osmolalidad del plasma y el aumento del volumen vascular causado por la hidratación provocarán un descenso en la osmolalidad plasmática y un posterior aumento de estos niveles de esta hormona. Ahora, en cuanto al estado del sodio, debemos tener en cuenta que una ingesta elevada de sodio puede causar una retención de agua, y esto hará que se aumente el volumen plasmático, sobre todo cuando la ingesta supere la cantidad de excreción de sodio a través de la orina y a través del sudor. También se pueden observar cambios como retención de sodio causado por la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, resultado del ejercicio o de una postura erguida. Entre otros factores, podemos ver que estos otros factores van a provocar también un desplazamiento del volumen sanguíneo hacia la circulación central. Estos son la apoptosis de la posición supina y la inmersión de la parte inferior del cuerpo. Por lo contrario, la posición erguida tiende a desplazar el volumen hacia las extremidades inferiores, reduciendo de esta manera la presión de la aurícula derecha e inhibiendo la liberación del péptido natriurético auricular. Continuando, hablaremos sobre la postura y el volumen plasmático. Aquí tenemos que tener en cuenta que la postura tendrá un efecto importante o significativo sobre el volumen plasmático, así como también lo tienen la hipoxia y el ejercicio. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos de pie, los capilares que se encuentran expuestos a la presión hidrostática de la columna de sangre venosa provocará un aumento mayor de la presión hidrostática, una mayor filtración de líquido fuera del compartimiento vascular y como resultado la hemoconcentración. Entonces tendremos que un 70% del volumen sanguíneo se encuentra por debajo del corazón en posición vertical y de este volumen el 75% se encuentra en las venas distendibles y al ponerse de pie entran 500 mililitros de sangre adicional a las piernas. Y en los individuos esto provoca una taquicardia refleja y un proceso de vasoconstricción que mantienen la presión sanguínea y reducen el flujo sobre todo a nivel de la piel, músculos, riñones y vísceras. Y todo esto es esencial para mantener la perfusión cerebral y así evitar que ocurran los desmayos. Entonces, hablando del ejercicio y el volumen plasmático, debemos recordar que el ejercicio también tiene un efecto importante sobre el volumen plasmático y por ende también sobre la concentración de hemoglobina. Pero este efecto variará según la intensidad, según la duración y el tipo de ejercicio que se realice, lo cual también podrá ser modificado por las temperaturas tanto del ambiente como del sujeto y la postura que asuma durante el ejercicio. Entonces, todo esto se deberá a que la temperatura y la postura afectan el flujo sanguíneo de la piel y por lo tanto la distribución del gasto cardíaco, tanto esto a los músculos que trabajan y a otros lechos vasculares. Esto a su vez afecta las presiones capilares y venosas en estas áreas. En la figura presentada podremos observar los cambios que sufre el volumen plasmático, el volumen intersticial e intracelular.
Estos datos fueron documentados en el estudio de Williams, que muestra el efecto de 5 días de caminata vigorosa en la columna sobre los compartimientos de fluidos corporales. Ahora, el mecanismo de estos cambios en el volumen plasmático están inducidos por el ejercicio y es probable que a través de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que da como resultado la retención de sodio y por lo tanto una expansión general del volumen del líquido extracelular, así como del volumen plasmático. Entonces, continuando, hablaremos sobre el efecto de la hipoxia aguda sobre el volumen plasmático. Es claro recordar que pasado 1 a 2 horas después de la exposición a grados leves a moderado de la hipoxia aguda, se desencadenarán respuestas diuréticas y natriuréticas en el riñón, que pueden llegar a durar 1 a 2 días. Ahora, estas respuestas diuréticas y natriuréticas observadas pueden conducir posteriormente a una reducción del volumen plasmático durante los primeros días en la altitud. Por ejemplo, los sujetos que desarrollan el mal agudo de montaña pueden experimentar antidiuresis y expandir su volumen plasmático. También el ejercicio vigoroso en el camino hacia la altura también puede resultar en la expansión del volumen plasmático, como ocurre a nivel del mar a través del sistema renina-aldosterona. Ahora, en cuanto a lo que es el efecto de la hipoxia crónica sobre el volumen plasmático, en este caso, después de las primeras fases de la exposición a la altitud, habrá una reducción definitiva en el volumen plasmático durante las próximas semanas. En la figura presentada observaremos los cambios en la concentración de la hemoglobina, del volumen de los glóbulos rojos, así como una reducción del 21% en el volumen plasmático en 4 sujetos durante la exposición Silver Hat, que se realizó en Puck después de estar 19 semanas a una altitud entre 4.000 a 5.800 metros y después durante las siguientes semanas 7 a 14. El volumen plasmático volvió a los niveles de control, los valores en promedio en 10% fueron menores a las del control cuando se corrigieron los cambios en el peso corporal. Entonces, en cuanto al efecto de la disminución del volumen plasmático sobre la función cardíaca y el volumen de oxígeno máximo, vamos a ver que aquí se realizaron 2 estudios, los cuales exploraron la posibilidad de que el volumen sanguíneo reducido pueda contribuir a un gasto cardíaco máximo y a un volumen de oxígeno máximo más bajo. Entonces, aquí tenemos 2 estudios, uno denominado la operación Everest 3 y otro estudio que se realizó en lo que es Chacaltaya. En cuanto a lo que es la operación Everest 3, lo que se hizo aquí es que se tomaron a sujetos examinados de 10 a 12 días después de haber alcanzado una altitud de 600 metros. Esto mediante el aumento progresivo de la altitud, simulada en una cámara, donde el volumen plasmático había disminuido en un 26% en comparación con el nivel del mar. Ahora, tanto a nivel del mar como a gran altitud, los sujetos recibieron una infusión de un expansor de plasma para restaurar parcialmente el volumen plasmático, pero este no tuvo ningún efecto sobre el volumen de oxígeno máximo a nivel del mar, pero dio un aumento del 9% en el volumen de oxígeno en la altitud, observándose el mayor efecto en los sujetos con la mayor reducción del volumen plasmático. Entonces, este resultado surgió que el volumen plasmático reducido tuvo algún efecto en la reducción de rendimiento. Ahora, en cuanto al estudio realizado en Chacaltaya, aquí lo que se hizo es infundieron 1 litro de dextrano en sujetos que habían estado a 5.260 metros durante 9 semanas. Y a diferencia de la operación Everest 3, en esta intervención no tuvo ningún efecto sobre el gasto cardíaco máximo o sobre el volumen de oxígeno máximo, a pesar de que el transporte máximo de oxígeno se redujo en un 19% debido a la hemodilución. Aquí, los sujetos lograron la misma tasa de trabajo y volumen de oxígeno después de la expansión del volumen plasmático mediante una mayor extracción de oxígeno por parte de los músculos. Entonces, las diferencias observadas en la expansión de volumen plasmático sobre el rendimiento en estos 2 estudios pueden estar relacionados con el hecho de que los sujetos del último estudio habían estado a gran altitud durante mucho más tiempo que los sujetos examinados en el estudio denominado Operación Everest 3, y como resultado es posible que hayan experimentado un aumento en su volumen plasmático antes de la infusión de dextrano. Esto quiere decir que en estos sujetos ya estaba habiendo una adaptación, una aclimatación, a diferencia que se vio en el otro estudio. Continuando, tocaremos un punto muy importante que trata sobre lo que es la altitud y la eritropoyesis. Dentro del tema de lo que es la altitud y la eritropoyesis, tocaremos un punto muy importante que es lo que es la eritropoyetina y su regulación. Sabemos que la eritropoyetina es producida principalmente en las células peritubulares en el riñón.
aunque aproximadamente un 10 a 15% de la producción total ocurre en el hígado. Los dos estímulos clásicos para la secreción de eritropoyetina son la hipoxia y la pérdida de sangre, las cuales resultan en la hipoxia tisular. De ellos, recordar que la pérdida de sangre es más importante que la hipoxia, ya que la pérdida de sangre es una amenaza mucho más común para la supervivencia de la hipoxia crónica. La eritropoyesis es un proceso demasiado lento para defenderse adecuadamente frente a un cuadro de hipoxia aguda. Entonces tenemos células sensibles al oxígeno en la corteza interna y en la médula externa del riñón que responden a esta hipoxia tisular y regulan la producción y secreción de la eritropoyetina. Esto fue muy bien demostrado por Fisher y Langos en 1967, quienes perfundieron un riñón de un perro aislado en sangre hipóxica y observaron que ocurrió un aumento en la concentración de la eritropoyetina. También existen varias diferencias importantes entre la vía de detección de oxígeno y el cuerpo carotídeo, que media la respuesta ventilatoria a la hipoxia. Primero, ver que mientras la respuesta ventilatoria a la hipoxia ocurre en segundos después del cambio escalonado de la presión de oxígeno arterial, no hay un aumento detectable en la concentración de eritropoyetina durante más de una hora luego de exposiciones a 3.000 o 4.000 metros, y las respuestas completas a eritropoyetina ocurren durante varios días. Segundo, las células sensibles al oxígeno en el riñón responden al contenido de oxígeno, a diferencia del cuerpo carotídeo, que es sensible a la reducción de la presión de oxígeno. Entonces, continuando, hablaremos del subtema eritropoyetina, factor 1 inducible por hipoxia y otros estímulos para la producción. En este punto vemos que la eritropoyetina es uno de los varios productos génicos, en la cual su transcripción es estimulada por la hipoxia, incluidas las enzimas implicadas en la glucólisis, como son la aldolasa A, la lactato deshidrogenasa y la fosfofructoquinasa. También se ven mediadores de tono vascular, como lo que son el óxido nítrico, la sintasa inductible y la hemoxigenasa, y factores implicados en la angiogénesis, como son el factor de crecimiento endotelial vascular. Es importante aquí saber que el vínculo entre la hipoxia y la inducción de genes para todas estas proteínas son los factores inducibles por hipoxia, tanto el factor inducible 1 alfa y el factor inducible 1 beta. El factor inducible a la hipoxia se produce normalmente y se degrada rápidamente en la normoxia, pero se acumula en la hipoxia y ejerce muchos efectos posteriores importantes sobre la regulación génica. Ahora, en cuanto a lo que respecta a la altitud y la concentración sérica de eritropoyetina, se sabe que hasta aproximadamente 1980, las mediciones de los niveles de eritropoyetina en sangre se realizaban mediante bioensayos, que no podían detectar la hormona hasta que la concentración estaba por encima de los valores normales a nivel del mar. En cambio, más recientemente, se obtuvieron estudios que utilizaron métodos de radioinmunoensayo más nuevos sensibles a niveles de eritropoyetina, muy por debajo del rango normal. Han demostrado que la concentración de eritropoyetina inmunoreactiva en suero aumenta dentro de las 2 horas posteriores a la exposición a la hipoxia y alcanza un máximo alrededor de las 24 a 48 horas. A partir de entonces declina para alcanzar los valores no mesurables diferentes de los controles después de aproximadamente 3 semanas. Continuando, veremos en la imagen que se observa el efecto de ir a la altura sobre la concentración sérica de eritropoyetina. En la parte superior se muestra el perfil de altitud y el tiempo de las 8 personas estudiadas. La línea de puntos indica el ascenso por encima del campo base entre las muestras de sangre. Se debe tener en cuenta que las muestras a los 30 días se tomaron a 5.500 metros, después de 4 tiempos de muestreo en el campamento base de 4.500 metros. En la parte central vemos el volumen medio de las células empaquetadas y en la parte inferior tenemos la concentración media de eritropoyetina a nivel del mar. El aparente aumento de la concentración de eritropoyetina inmunoreactiva en suero después del descenso o la reducción de la normoxemia probablemente refleja el retraso del tiempo necesario para la transcripción de genes y la producción de proteínas. Continuando, hablaremos sobre la hipoxia intermitente y la concentración de eritropoyetina. Este tema es muy curioso, ya que en estudios anteriores se midió la eritropoyetina después de exposiciones hipóxicas continuas. Para esto debemos entender que en los últimos años ha aumentado el interés sobre la hipoxia intermitente, ya que se intentó estudiarlo como un medio para mejorar el rendimiento deportivo y también para comprender la fisiopatología de las enfermedades como la apnea obstructiva del sueño. También cabe resaltar que muchos estudios han mostrado resultados variables con respecto al efecto de la hipoxia intermitente sobre la regulación de la eritropoyetina. Coinstein en 2000 y Gore en 2006 mostraron aumentos en la concentración de eritropoyetina inmunoreactiva en suero,
mientras que Julian en 2004 y Lumby en 2005 no mostraron cambios en sus estudios en cuanto a los niveles hormonales luego de la exposición hipóxica intermitente. Esta variabilidad en los resultados de los estudios puede relacionarse con el hecho de que los diferentes estudios se realizaron según protocolos muy divergentes para inducir hipoxia intermitente. Por ejemplo, tomando en cuenta el primer caso, por ejemplo, el de Gore, expuso a sujetos a una altitud simulada de 4.000 a 5.000 metros durante 3 horas al día y 5 a la semana durante un total de 4 semanas, mientras que el estudio de Julian expuso a sujetos a episodios de 70 minutos de hipoxia alterna, más o menos de 5 minutos y normoxemia de 5 minutos durante un periodo de 4 semanas. Ahora hablaremos sobre la concentración de la eritropoyetina y el modelo vivir arriba y entrenar abajo. También se hicieron estudios en los cuales se aplicaron algunos métodos para mejorar el rendimiento deportivo. Como ya se observó y se habló anteriormente, fue uno de los objetivos para hacer estos tipos de estudios. Este modelo consistía en que los participantes debían dormir o pasaban la mayor parte del día viviendo a gran altitud, real o simulada, y luego debían participar en ejercicios de entrenamiento en elevaciones más bajas. Los resultados variaban según los diferentes estudios. Por ejemplo, Strand-Gundersen en 2001, Robach en 2006 y Werlings en 2006 también demostraron consistentemente que los niveles de eritropoyetina circulante aumentan como resultado del protocolo de exposición y entrenamiento, al igual que los niveles del receptor de transferina soluble que viene a ser un marcador de eritropoyesis. Sin embargo, cabe resaltar que los estudios han mostrado resultados inconsistentes con respecto a los cambios en el rendimiento al ejercicio. Entonces, mientras que en el estudio de Strauss, Gundersen y Levine en 2001 se mostraron mejoras en el rendimiento y en el volumen de oxígeno máximo en corredores de élite que vivían a 2.500 metros y entrenaban a 1.250 metros durante 21 días. En otro estudio de Berlin en 2006 se mostró mejoras en el volumen de oxígeno máximo y tiempo de funcionamiento de 5.000 metros después de 24 días de vivir a 2.500 metros y entrenar entre 1.000 a 1.800 metros. Y en el estudio de Robach en 2006 no pudo mostrar ninguna mejora en el volumen de oxígeno máximo. En los esquiadores nórbidos que entrenaron a 1.200 metros y durmieron 11 horas por noche, en elevaciones que aumentaron de 2.500 a 3.500 en el transcurso del estudio que duró 18 días. Del mismo modo, Siebermans en el 2012 demostró en su estudio controlado con placebo de 4 semanas de vivir arriba y entrenar abajo, utilizando 16 horas diarias de hipoxia normobárica, equivalente a 3.000 metros, que no hubo una mejora en el volumen oxígeno máximo, ni hubo una mejora en la producción de potencia media en una prueba simulada de 26,2 kilómetros. Ahora, en cuanto a la altitud y la masa de los glóbulos rojos, debemos mencionar que Berlín en el año 1954 mencionó que debido a que la vida útil de los glóbulos rojos no cambia en la altitud, el aumento de la eritropoyesis conduce a un aumento de la masa de los glóbulos rojos. Como observamos en la imagen, en la figura 9.5, se muestra el aumento del volumen de los glóbulos rojos, que es bastante lento, pero este continúa durante mucho tiempo. Después de aproximadamente 6 meses en altitudes superiores a 4.000 metros, hay un aumento en la media del 50% en términos absolutos o del 67,5% cuando se corrigió por pérdida de peso corporal. En ese momento, el volumen de sangre había aumentado sobre el control en un 7,3% o un 22,8% corregido por peso corporal. Entonces, se observan cambios similares en los residentes de altitud. Entonces, en otros estudios que se vieron, Sánchez y colaboradores, por ejemplo, en 1970, encontraron que los residentes de altitud en los Andes tenían una masa de glóbulos rojos en 83% mayor que los residentes que vivían a nivel del mar cuando se corrigió por la diferencia de peso. Ahora, continuando, hablaremos sobre la altitud y la concentración de la hemoglobina. Este tema se subdividirá en 6 subtemas. Ahora, el primer subtema vamos a hablar sobre pasar del nivel del mar a la altitud, que consiste en los cambios que va a atravesar un paciente que procede del nivel del mar a lo que es la altitud. Aquí va a haber una combinación en los cambios en el volumen plasmático y en la masa de los glóbulos rojos durante los primeros días y semanas, lo que va a comenzar en una reducción del volumen plasmático y que esto nos llevará finalmente en un aumento en la concentración de la hemoglobina.
Dicho aumento de la hemoglobina termina nivelándose alrededor de las 6 semanas en altitud determinada. Es aquí donde la hemoglobina pasa a tener los valores constantes, pero en lo que sí va a notar un cambio es en el volumen plasmático y en la masa de los glóbulos rojos que van a ir aumentando. Este aumento de la hemoglobina va a ser muy importante, tener en cuenta esto, porque nos va a permitir transportar más oxígeno por litro de sangre a cualquier saturación de oxígeno. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no siempre nos da efectos positivos, sino también tiene los efectos negativos, como es el aumento de la viscosidad de la sangre, que puede ser un tema perjudicial que hablaremos más adelante, como son en temas ya patológicos. Ahora, hablando un poco más de este tema, veremos que en la diapositiva se muestra la figura 9,5, que nos muestra los cambios de concentración de la hemoglobina, volumen de los glóbulos rojos, volumen de la sangre y volumen del plasma en 4 sujetos expuestos durante la expedición Silver Hat. En el punto A se va a dar después de las 19 semanas entre 4.000 a 5.800 metros sobre el nivel del mar, mientras que en el punto B es después de 3 a 6 semanas a más de 5.800 metros. Finalmente, en el punto C será después de las 9 a 14 semanas, más o menos por encima de los 5.800 metros. En el segundo subtema vamos a hablar sobre los residentes en altura. Para informar sobre las variaciones que se pueden encontrar en un residente en altura, se realizaron múltiples estudios, entre los que podemos mencionar en primera instancia el estudio de Talbot y Dill de 1936 a 1937 y Merino de 1950. Ambos estudios estudiaron a sujetos andinos que vivían en altitudes de 4.300 a 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde se vio que los valores de hemoglobina que manejaban eran de 22 gramos de decilitro, que puede que hayan incluido a sujetos con mal de montaña crónico. Ahora, es por esta razón que se volvieron a realizar nuevas actualizaciones, entre los que podemos mencionar. Primeramente, entre estas actualizaciones mencionaremos el estudio de León Valverde en el 2000, que informó que los parámetros de hemoglobina encontrados fueron de 18,5 gramos de decilitro y 20,4 gramos de decilitro. En hombres y mujeres fue de 17,5 gramos de decilitro y 18,1 gramos de decilitro, que vivían a 4.355 y 5.500 metros sobre el nivel del mar. También informó que dichos parámetros aumentaban con la edad. Otro estudio fue, por ejemplo, el de Adams y Strange en 1975, quienes investigaron el nivel de hemoglobina en los Sherpas, que vivían a 4.000 metros, donde la media fue de 17 gramos de decilitro, mientras que en otro estudio de Morpurgo en 1976 estimó que el valor medio era de 16,2 gramos de decilitro. Otro estudio de Bealch en 1987 estudió a los tibetanos que vivían a 4.850 y 5.450 metros sobre el nivel del mar, donde vio que la hemoglobina era de 18,2 gramos de decilitro en varones, mientras que en las mujeres era de 16,7 gramos de decilitro. Bale también realizó otro estudio un año después, estudiando en otras poblaciones de altitud, por ejemplo en el Tíbet y en Bolivia, y describió que los tibetanos tenían concentraciones de hemoglobina significativamente más bajos que las montañosas bolivianas, que era de 15,6 frente a los 19,2 gramos de decilitro encontrados en sus otros estudios. Finalmente, en 2002, realizó un nuevo estudio en residentes a 3.530 metros sobre el nivel del mar y encontró aquí que la media de la hemoglobina era de 15,9 gramos de decilitro para varones y 15 gramos de decilitro para mujeres. Ya en el 2011, Hoyt realizó un estudio en pobladores de Amhara que vivían a 3.700 metros sobre el nivel del mar, donde encontró que la media de hemoglobina era de 16,3 gramos de decilitro en varones, mientras que en las mujeres era de 15,3 gramos de decilitro. Entonces, englobando, recordemos que estos estudios nos indican que los pobladores caucásicos, en comparación a los pobladores andinos, poseen menos hemoglobina. También es importante mencionar que, en respecto a todos estos estudios, los pobladores andinos tenían concentraciones séricas de eritropoyetinas más altas. Las razones de las diferencias observadas entre estas poblaciones no están del todo claras y pueden estar relacionadas con diversos factores que influyen, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, el tiempo en el que una población se encuentra habitando a esa gran altitud. También tenemos otros factores, como son los factores dietéticos y genéticos. En cuanto a la figura 9,7, vamos a ver que esta nos muestra el aumento de la hemoglobina con la altitud en residentes de gran altitud de América del Norte y del Sur y de Asia, siendo una característica notable la variabilidad de la hemoglobina en las diferentes poblaciones de gran altitud.
Ahora, en el tercer subtema importante vamos a hablar sobre la policitemia de altura. Aquí vamos a ver que el aumento excesivo de la hemoglobina por encima de 22 gramos decilitros se considera patológico y diagnostica el mal de altura de montaña crónica, pudiendo desarrollar dicha condición. En el cuarto subtema vamos a hablar sobre la concentración óptima de hemoglobina. Vamos a ver que el incremento de la concentración de hemoglobina va a aumentar la capacidad de transportar el oxígeno del mismo modo que va a aumentar el contenido de oxígeno en sangre, que compensa la reducción de la presión de oxígeno arterial y de la saturación de esta. Pero no todo es bueno, también se va a aumentar la viscosidad de sangre, como se indicó anteriormente. No solo se van a observar ventajas, sino también desventajas como esta, la del aumento de la viscosidad de sangre, que se da cuando la hemoglobina pasa de 18 gramos decilitro. Es ahí cuando rápidamente esta viscosidad va a aumentar la resistencia en la circulación sistémica y en la pulmonar, conduciéndonos a que haya una reducción en el flujo sanguíneo, tanto a nivel sistémico como pulmonar, y por consecuencia se va a dar la caída del gasto cardíaco. Entonces, es claro pensar que si cae el gasto cardíaco, también va a caer el suministro de oxígeno que llega a los tejidos, siendo perjudicial a largo plazo para el organismo. Entonces, la resistencia vascular va a variar en función del diámetro del vaso y de si el flujo es aerodinámico o turbulento. Es aquí que va a nacer el concepto de una hemoglobina óptima. Sin embargo, esto no se puede calcular, el tema de la viscosidad, ya que es un valor que varía en función cómo se mide. Son muchas las formas como se puede medir y van a variar de acuerdo a esta. En cuanto al quinto subtema importante, hablaremos sobre el efecto del refuerzo sanguíneo en el rendimiento a nivel del mar y en la altitud. Es claro ver que existieron muchos estudios que demostraron que a nivel del mar el uso del refuerzo sanguíneo mediante auto o heteroinfusión o el uso de eritropoyetina humana recombinante va a tener un efecto significativo en la mejora del rendimiento que es medido por el volumen máximo de oxígeno y la resistencia. En cuanto a la ventaja de usar estos refuerzos, va a ser que principalmente va a aumentar la capacidad de transporte de oxígeno, que se consigue por aumentar la masa de los glóbulos rojos y del mismo modo aumenta la hemoglobina. Existen numerosos estudios para demostrar esta mejora de rendimiento deportivo en carreras de media distancia, ciclismo y esquí. De estos podemos mencionar el estudio realizado por Explon en 1977, que fue el primer estudio que demostró que al aumentar la hemoglobina en un 13%, mediante la reinfusión de sangre autóloga, se producía un aumento de la capacidad de rendimiento físico del 23% y un aumento del volumen máximo de oxígeno al 9%. Del mismo modo, los estudios posteriores determinaron resultados similares. Es por esto que se considera una práctica ilegal en el deporte. Sin embargo, en estudios realizados a gran altitud, sugieren que el efecto disminuye con el aumento de la altitud. Es así que en 2008, Robach sugiere que el efecto de la eritropoyetina administrada exógenamente puede depender del grado de hipoxia al que se exponga el individuo, llegándose a la conclusión de que con grados severos de hipoxia, el volumen máximo de oxígeno se vuelve independiente del contenido de oxígeno arterial, posiblemente esto como resultado de la fatiga central. Ahora, como último subtema, vamos a hablar de la concentración de eritropoyetina y la hemoglobina en el descenso de la altitud. Vamos a ver que a medida que descendemos, nuestros niveles de eritropoyetina van a disminuir, lo cual se puede explicar al aumento de la saturación arterial que se van a combinar para aumentar el suministro de oxígeno a las células peritubulares renales responsables de la producción de eritropoyetina. Claramente que se puede decir que después de 6 semanas tras el descenso de la hemoglobina, este va a alcanzar sus valores normales. Este cambio se atribuye a la disminución de la eritropoyetina y a la reducción y destrucción de los glóbulos rojos. También se encuentra evidencia de neocitolisis, que es una hemólisis de los glóbulos rojos jóvenes de forma selectiva, que permite una rápida disminución de la masa de los glóbulos rojos. Esto se evidencia principalmente 6 días después del descenso, que hace que los nuevos glóbulos rojos más jóvenes adquieran un fenotipo que lo hace más susceptible a la apoptosis, lo cual se demostró con los numerosos estudios realizados en diferentes años.
Ahora, continuando, hablaremos de otro tema que titula El hierro y las respuestas hematológicas a gran altitud. Ahora, centrándonos en este tema que habla principalmente del hierro, debemos definir qué es el hierro. ¿Y qué es el hierro? Vamos a definirlo como un componente clave de la molécula de la hemoglobina, y las reservas adecuadas de este son importantes para garantizar unas respuestas hematológicas adecuadas tras el ascenso, lo cual puede ser comprobado en el estudio realizado, por ejemplo, en el estudio realizado en 1967 por Hano. Vamos a ver que la altitud puede afectar a la forma en la que el cuerpo maneja las reservas del hierro, como por ejemplo se vio en el estudio del 2007 que fue publicado por Rovach, que examinó a 9 hombres por 9 días expuestos a una altitud de 4.559 metros sobre el nivel del mar y descubrió que la hipoxia aguda regulaba la adquisición de hierro por células eritroides y provocaba el aumento de la hemoglobina. Además, notó una disminución en la expresión de la mioglobina y la regulación a la baja de las proteínas relacionadas con el hierro, como lo son la L-ferritina y el receptor de la transferrina en el músculo esquelético, que nos dice que el hierro se desvía a otros tejidos para que produzca más glóbulos rojos que en la médula. Continuando, hablaremos sobre los recuentos y la función de las plaquetas en la altitud. Es claro indicar que la hipoxia aguda no implica ningún cambio en el recuento o la adhesividad de las plaquetas, ni en los factores de coagulación, pero puede haber cambios asociados al mal de montaña agudo, al edema pulmonar o al cerebral de altura. Si llegase a haber cambios en los factores de coagulación, va a representar una complicación en el mal de montaña. En el caso de exposiciones crónicas, se vio en un estudio realizado en el 2009 que el reencuentro de plaquetas disminuyó un 12% después de 3 meses y un 31% después de 13 meses en comparación con sus valores a nivel del mar. El volumen medio de plaquetas aumentó, mientras que hubo una reducción de la agregación plaquetaria como respuesta al ADP, la epinefrina y el colágeno. Ahora hablaremos sobre el sistema de coagulación en la altitud. Veremos que anteriormente se creía que exponerse a grandes alturas podía provocar hipercoagulabilidad y un mayor riesgo de tromboembólisis venosa. Sin embargo, aún no existen pruebas que lo confirmen. En el estudio de Martin en 2012, que se realizó, en el cual se vio una tromboelastografía a voluntarios en altitud más o menos de 4.250 y 5.300 metros sobre el nivel del mar, que sugieren que el proceso de coagulación puede incluso ralentizarse a gran altura. La tromboelastografía es una prueba funcional que examina la cinética de la formación de coágulos y proporciona información sobre las interacciones de los factores de coagulación, las plaquetas y el fibrinógeno. En el estudio también se vio que en los tiempos de reacción, que es una media del tiempo que tarda en iniciarse la formación de un coágulo y el tiempo cinético que evalúa las primeras fases del proceso de formación de un coágulo, ambos prolongados en altitud. También se vio que en el ángulo alfa, que es otro marcador de la formación temprana del coágulo, se redujo, que es una prueba más de lo que la coagulación es más lenta en la altura. Como último tema hablaremos sobre los glóbulos blancos. Veremos que el efecto de la hipoxia hipovárica sobre el número y la función de los glóbulos blancos no están tan claros como en el caso de los glóbulos rojos. Existen numerosos estudios que llegaron a diversas conclusiones, diversos resultados, y vamos a mencionar algunos, como por ejemplo el estudio realizado por Hannon en 1969. No informó ningún cambio en el número total de leucocitos. Ahora, otro estudio es el estudio de Simon Shantz y Kornisensky en 1990, que informó que existe un aumento de estos, así como un cambio en la distribución de los mismos. Otro estudio es Chauker, que realizó un estudio en 2005, vio que el reencuentro de los neutrófilos aumentaba durante el descenso y el ejercicio a 3.196 metros sobre el nivel del mar. También vio que la producción de superóxido se inhibe tras el ascenso activo a más de 3.196 metros. En esto también se puede ver que su colega Faco, que también realizó un estudio en el 2005 con mujeres sanas a 5.050 metros sobre el nivel del mar, con la ayuda del citrómetro de flujo, encontró una disminución en el número de linfocitos TCD4, ningún cambio en el número de linfocitos B y un aumento en el número de las células natural killer. También se vio que las infecciones virales o bacterianas tardan en desaparecer a gran altura, lo que hace sospechar que la función de los glóbulos blancos puede verse alterada en este entorno, pero no se puede comparar a ciencia cierta. Es claro y tomar en conclusión
que en cuanto a los glóbulos blancos no hay una ciencia cierta. Hay múltiples estudios, múltiples resultados y múltiples cosas que pudieron ser variar los resultados. Por ende, no se sabe a ciencia cierta lo que ocurre en torno a esto.